Tardes en la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 23 de abril de 2021, da inicio a la presente sesión pública a distancia del Pleno del Tribunal Electoral, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública a distancia que se lleva a cabo en la modalidad de videoconferencia, además de usted, se encuentran enlazados el magistrado Rigoberto Garza de Lira, la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes y enlazados los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen en el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1. Propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP-RR-47-2021. Punto número 2. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP-RR-11-2021 y sus acumulados TESLP-RR-12-2021 y TESLP-RR-15-2021. Punto número 3. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP-RR-41-2021. Punto número 4. Propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP-JC-34-2021. Punto número 5. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia del expediente TESLP-JDC-49-2021 y su acumulado TESLP-RR-17-2021. A propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP-RR-46-2021. Punto número 7. A propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de acuerdo plenario del cumplimiento de sentencia del expediente TESLP-RR-13-2021 y su acumulado TESLP-RR-14-2021. Punto número 8. Propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de resolución del expediente TESLP-RR-55-2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal, con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Gracias, secretaria. A nuestra consideración, magistrado, magistrada, el proyecto de listado. Si están de acuerdo con el mismo, favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP-RR-47-2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del licenciado Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de revisión 47/2021 del índice de este tribunal, listado para esta sesión. En el caso se combate la resolución de 1 de abril de 2021 del Comité Municipal de Salinas, que confirma el dictamen de 21 de marzo del mismo año, que declaró improcedente el registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidatos a regidurías de representación proporcional propuestas por el partido Redes Sociales Progresistas. En su impugnación, el partido recurrente sostiene que el comité no debió confirmar la negativa del registro, pues si bien de aquellas candidaturas que sí cumplen los requisitos de ley, bajo el argumento de que su sindicatura propietaria no acreditó el requisito de contar con cédula profesional con antigüedad de 3 años. Ello, pues afirma, la inelegibilidad de un candidato no puede ni debe afectar el registro del resto de los integrantes de la planilla, que sí cumplieron con los requisitos de elegibilidad, aunado a que la planilla cuenta con una síndico suplente que sí cumple con el referido requisito. En el proyecto se propone declarar fundados y suficientes los agravios para revocar la resolución impugnada y enviar de consecuencia el dictamen y ordenar al referido comité municipal emitir uno nuevo en el que declare la procedencia de registro de aquellos candidatos que sí cumplen con los requisitos constitucionales y legales para el cargo al que fueron postulados.
Lo anterior, en razón de que la planilla y lista de candidatos controvertida está conformada por el 50% de candidatas y candidatos propietarios y suplentes que, de acuerdo al artículo 13, fracción tercera de la Ley Orgánica del Municipio Libre, deben integrar el Ayuntamiento de Moctezuma. El Ayuntamiento de Salinas. Por consecuencia, se cumple con el porcentaje mínimo que exige el artículo 305, párrafo primero de la Ley Electoral para la procedencia del registro. Aunado a ello, el artículo 46 de los lineamientos para el registro de candidaturas a cargo de elección popular para el proceso electoral 2020-2021 permite el registro de planillas incompletas, como es el caso. Adicionalmente, de acuerdo a los precedentes citados en el proyecto, se arriba a la conclusión de que la interpretación sistemática y funcional de los artículos 35, 41, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se obtiene que cuando la autoridad electoral advierta fórmulas incompletas, su actuar no puede obrar en detrimento al derecho de los ciudadanos que estén debidamente registrados en alguna de las fórmulas que componen esa planilla. Menos aún, si, como es el caso, existe un síndico suplente que pueda asumir las funciones de sindicatura en caso de resultar electa dicha planilla. Por otro lado, se advierte que en el recurso de revocación planteado ante la autoridad responsable, el partido recurrente solicitó la sustitución de la candidata que incumple con los requisitos de elegibilidad. Por tanto, tomando en consideración que el Comité Municipal no se ha pronunciado sobre tal sustitución, lo procedente es vincularlo para que, en términos de lo dispuesto en el artículo 314 de la Ley Electoral, resuelva lo que en derecho corresponda respecto de su procedencia. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistrado, en nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada, gracias. Gracias. De no ser así, por favor, secretario general, de acuerdo, toma la votación correspondiente. Autorización, presidenta, toma la votación respectiva. Magistrada Luis Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lima. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, secretario de Estudio y cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, doy lectura de los puntos resolutivos propuestos. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver del presente medio de impugnación. Segundo, se revoca la resolución de fecha 1 de abril de 2021 dictada por el Comité Municipal de Salinas en el recurso de revocación SME Salinas, /RR, /01, /2021 de su índice. Tercero, en vía de consecuencia, se revoca el dictamen emitido el 21 de marzo de 2021 por el Comité Municipal de Salinas, por el cual declaró improcedente el registro de planilla mayoría relativa y lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional, propuesta por el Partido Redes Sociales Progresistas para el Ayuntamiento de Salinas, San Luis Potosí, y consecuentemente su imposibilidad para participar en el proceso de elección del respectivo ayuntamiento el 6 de junio del año en curso. Lo anterior por las razones expuestas en el considerando 4 de la presente resolución. Tercero, se ordena al citado Comité Municipal Electoral emitir un nuevo dictamen en los términos de apartado de efectos de esta sentencia. Cuarto, con fundamento dispuesto en los artículos 3, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado, se hace el conocimiento de las partes que la versión pública de la sentencia pronunciada en el presente asunto queda a disposición del público a través de su página web oficial, lo anterior en los términos precisados de la parte considerativa sexta de la presente resolución. Sexto, notifíquese personalmente al partido de ciudadanos promoventes y por oficio apuntando copia certificada de la presente resolución al Comité Municipal Electoral de Salinas por conducto de participación de conformidad con lo establecido en la parte considerativa sexta de esta resolución. Es la cuenta. Gracias, secretario. A nuestra consideración los puntos resolutivos, magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguno, presidenta. Gracias, secretario, por favor, proceda al ingreso. Proseguimos con el segundo de los proyectos listados, identificado con la clave TLP/RR, /11, /2021 y sus acumulados. También está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, con lo que se le cede el uso de la voz. Se dará cuenta por conducto de Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el proyecto de acuerdo de cumplimiento de sentencia de la ejecutoria de fecha 30 de marzo de 2021, dictada dentro del recurso de revisión TSLP 2021 y sus acumulados. En el proyecto se propone declarar cumplida la sentencia de mérito en razón de que, conforme a las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que por acuerdo de fecha 2 de abril del año en curso, restituyó el orden de prelación de géneros de la lista de candidatos y candidatas a diputaciones por el principio de representación proporcional, postuladas por el Partido Revolucionario Institucional, encabezada por el género masculino, colocando en primer lugar de la lista al candidato Alejandro Leal Tobías para ocupar el cargo de diputado de representación proporcional número 1 de la lista, formándose así los efectos de la sentencia en estudio, así como la apreciación del partido recurrente, que es la cuenta. Gracias, secretario. A nuestra consideración, magistrado, el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. Con el mismo.
Gracias. De no ser así, por favor, secretaria general, de acuerdo, toma la votación respectiva. Magistrada presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy lectura de los puntos resolutivos propuestos. Primero, se declara cumplida la sentencia dictada por este tribunal el 30 de marzo de 2021 en el recurso de revisión TSLP, /RR, /11, /2021 y sus acumulados, en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. Segundo, notifíquese personalmente al actor en el domicilio autorizado, por oficio al Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, adjuntando copia certificada de la presente resolución, y por estrados a los demás interesados de conformar con lo expuesto en los artículos 22, 23, 24, 26, 27 y 28 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Es la cuenta. Gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, nuestra consideración los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración. No, magistrada. Ninguna, presidenta. Gracias, secretario. Por favor, proceda al enlace. En tercer lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP, /RR, /41, /2021. De igual manera está en la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del licenciado Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, magistrado. Con su autorización, magistrada presidenta, me permite dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el expediente relativo al recurso de revisión 41 de este año que promueve el PES en contra de la resolución emitida por el Comité Municipal Electoral de San Isidro de Acosta, en contra del recurso de revocación en la que se confirmó el dictamen que declara improcedente el registro de ese partido a su planilla de mayoría relativa y listas de candidaturas a regidurías de representación proporcional para el ayuntamiento en cuestión en este proceso electoral 20/2021. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone calificar como infundados los agravios hechos valer por el partido político recurrente e improcedentes para modificar la revocación cuestionada en los términos pretendidos. Pues como se desarrolla en el proyecto, la responsable confirmó el dictamen cuestionado apoyándose en los preceptos jurídicos que consideró aplicables para sustentar las consideraciones correspondientes. Asimismo, llevó a cabo una exposición de las circunstancias particulares tomadas en consideración para la emisión del acto. En este caso, argumentando la importancia de acreditar el carácter de abogado o licenciado en Derecho de la fórmula de síndicos en la planilla rechazada, atendiendo a la complejidad de las funciones específicas para el puesto. De ahí que no le asista la razón al partido político recurrente y que deba desestimarse el agravio respectivo por encontrarse fundado y motivado de manera adecuada el acto cuestionado. Asimismo, porque las personas postuladas a la sindicatura no cumplieron con los requisitos de ley para ser postuladas, sin que se advierta que, al negar el registro por dicha inconsistencia, se violente la certeza del proceso de registro ni el principio pro persona de las referidas candidatas. Pues la autoridad responsable requirió al partido recurrente de manera específica para que diera cumplimiento con los documentos por los que acreditara que la fórmula de síndicos presentada contaba con el grado de licenciado en Derecho o abogado, en los casos que establece la Ley Orgánica Municipal, con una antigüedad mínima de 3 años en el ejercicio de la profesión sin que lo hubiese hecho dentro del plazo legal. Sin que en este punto se comparta el argumento defensivo del partido recurrente en el sentido de que, atendiendo a la literalidad del artículo 304, fracción 6 de la ley electoral, así como al principio pro persona, se le debió tener por cumplido dicho requisito, pues sigue diciendo que tal numeral solo indica que se debe acreditar el grado de licenciado en Derecho o abogado, condición que fue cumplida con la certificación del título respectivo de la candidata síndica propietaria, ya que de la certificación del título de abogada presentado, se pudo apreciar que no se contaba con los 3 años del ejercicio profesional que señala la referida Ley Orgánica Municipal, mientras que los institutos políticos, entre otras cosas, deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático. Además, porque la postulación de planillas debe hacerse de forma completa, ya que trasciende en la debida integración del gobierno municipal, y si bien es cierto, la ley orgánica prevé sistemas para cubrir las faltas temporales y las definitivas de los funcionarios de ayuntamiento, también lo es que no se trata de regulaciones encaminadas a corregir deficiencias en la postulación, pues las normas referidas son previsiones que, además de que no son formalmente electorales, buscan solucionar situaciones extraordinarias acontecidas durante el ejercicio del encargo del ayuntamiento electo.
Por tanto, no es posible acceder a la pretensión planteada consistente en la revocación de la resolución combatida y el registro de la planilla presentada, en razón de que no es posible la postulación de los integrantes de dicha fórmula a síndicos ante la ausencia de requisitos legales, pero además porque se encuentra encaminada a obtener cargos de elección popular para integrar un órgano colegiado, como lo es el Cabildo del Ayuntamiento de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, caso que ante el supuesto de tener derecho a integrarlo haría inviable su funcionamiento por la falta de las figuras de los síndicos, cuyas funciones son de gran trascendencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. A nuestra consideración, magistrado, el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. No, magistrada. Gracias. Por favor, secretario general, de acuerdo, tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Liga. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Por favor, secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta. Primero, se confirma la resolución emitida el 31 de marzo por el comité en el recurso de revocación CME/RR01/2021, que a su vez confirmó el dictamen de 21 de marzo que declara improcedente el registro del PES en su planilla de mayoría relativa y lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional para el Ayuntamiento de San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, al proceso electoral 2020-2021. Segundo, notifíquese en los términos indicados. Es cuanto, maestra. Gracias, secretario. A nuestra consideración, los puntos resolutivos. Magistrado, si alguien desea hacer alguna intervención. Con los mismos. Gracias. Secretario, por favor, proceda al engrose. En cuarto lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia, identificado con la clave TSLP/J34/2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Darío Rangel Martínez. Por favor, secretario. Gracias. Buenas tardes, magistrada presidenta, magistrado. Con su autorización, doy cuenta del proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento relativo al juicio ciudadano con número de expediente TSLP/JS-34/2021. En síntesis, el proyecto de acuerdo propone tener por cumplida la resolución de fecha 14 de marzo de 2021, emitida por el Pleno de este Tribunal Electoral, en la cual determinó escindir la demanda promovida por Agustín de la Rosa Charcas, y asimismo, en apego al principio de tutela judicial efectiva, se ordenó reencauzar el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para que conociera y resolviera de los actos que le atribuyó a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Con fecha 14 de abril del año en curso, la Comisión de Honestidad y Justicia presentó en este tribunal escrito y anexos mediante los cuales la Secretaría de la Ponencia 5 de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informa el cumplimiento de la resolución del 14 de marzo de 2021. Atendiendo las constancias relativas al cumplimiento de la resolución de fecha 14 de marzo de la presente anualidad, la autoridad responsable aportó las documentales siguientes. Escrito de fecha 13 de abril del presente año, en el que informa que el día 11 del mes y año en mención, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió resolución en el expediente CNHJ/SLP-611/2021, relativo al procedimiento sancionador electoral en cumplimiento de la resolución que decretó el reencauzamiento de la demanda interpuesta por Agustín de la Rosa Charcas, emitida por este tribunal el 14 de marzo del año en curso. A dicho escrito, la responsable adjuntó copia certificada de la resolución dictada el 11 de abril del presente año en el expediente CNHJ/SLP-611/2021. Dichas constancias generan convicción a este órgano jurisdiccional, otorgando valor probatorio respecto a su autenticidad. En consecuencia, lo conducente es tener por cumplida la resolución emitida en el juicio citado al rublo, en el entendido de que el presente análisis se suscribe a la revisión formal de los actos realizados en cumplimiento, sin que ello implique prejuzgar sobre lo correcto o incorrecto de las actuaciones de la autoridad responsable. En la cuenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrado, a nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, procede a la votación. Con su autorización, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Liga. A favor del proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, de lectura de los puntos resolutivos.
Por lo expuesto y fundado se acuerda. Primero, se tiene por cumplida la resolución dictada el 14 de marzo del año en curso con motivo del acuerdo plenario de decisión y reencauzamiento dictado en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expediente TSLP, /JC, /34, /2021. Segundo, archiva el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretario. A nuestra consideración, los puntos resolutivos. Si alguien desea hacer alguna consideración, magistrado, magistrado. Ninguna. Gracias. Por favor, secretario, proceda al enlace. Gracias. En quinto lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia identificado con la clave TSLP, /JS, /49, /2021 y su acumulado. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Se dará cuenta por conducto del licenciado Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario de cumplimiento de sentencia de la ejecutoria de fecha 1 de abril de 2021, dictado dentro del juicio ciudadano 49/2021 y sus acumulados. En el proyecto se propone declarar cumplida la sentencia de mérito en razón de que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que por acuerdo de fecha 4 de abril del año en curso, declaró procedente el registro de la planilla de mayoría relativa y lista de candidaturas a regidurías de representación proporcional propuesta por el partido Movimiento Ciudadano para el Ayuntamiento de Moctezuma, San Luis Potosí, a efecto de que contiene el proceso de elección correspondiente a realizarse el 6 de junio del año en curso. Asimismo, consta en autos que el Consejo Estatal Electoral, autoridad vinculada para el cumplimiento de esta sentencia, mediante acuerdo de fecha 7 de abril se pronunció sobre la sustitución de candidatura propuesta por el partido actor, la cual declaró procedente y comunicó al comité municipal, colmándose así los efectos de la sentencia, así como la pretensión tanto de los ciudadanos actores como el partido recurrente en el presente juicio. Es la cuenta. Gracias, secretario. A nuestra consideración, magistrada, magistrado del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. Gracias. Secretaria General, ¿de acuerdo? Proceda a la votación. Con su autorización, presidenta, procedo a la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy lectura de los puntos resolutivos propuestos. Primero, se declara cumplida la sentencia dictada por este tribunal el 1 de abril de 2021 en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, TSLP, /JDC, /49, /2021 y su acumulado, TSLP, /RR, /17, /2021 de su índice, en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. Segundo, notifíquese personalmente al partido político y ciudadanos promoventes en el domicilio autorizado por oficio al Comité Municipal Electoral de Moctezuma y al Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, adjuntando copia certificada de la presente resolución y por estados a los demás interesados de conformidad con lo dispuesto en los artículos del 22 al 28 de la Ley de Justicia Electoral. Tercero, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 39, último párrafo de la Ley de Justicia Electoral, solicítese al Consejo Estatal Electoral lleve a cabo la notificación ordenada al Comité Municipal en auxilio a las labores de este tribunal. Es la cuenta. Gracias, secretario. A nuestra consideración, los puntos resolutivos. Magistrada, magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. Ninguna, presidenta. Gracias. Proceda al ingreso, por favor, secretario. En sexto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP, /RR, /46, /2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Vicente Ortiz. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes. Con su permiso, magistradas y magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de revisión identificado con el número TESLPRR 46-2021, interpuesto por la ciudadana Sharon Jessica Denise Sánchez Piña, representante del partido político Redes Sociales Progresistas, en contra de la resolución dictada por el Comité Municipal Electoral en Ahualulco, dentro del recurso de revocación CMERR 02-2021, que promovió en contra del dictamen de registro de candidatos para conformar el ayuntamiento de referencia. En el proyecto se estima que los agravios expresados por la actora son inoperantes e infundados, y en consecuencia se confirma la resolución dictada dentro del recurso de revocación promovido por la representante del partido político Redes Sociales Progresistas, ya que, si bien la actora refiere agravios, lo cierto es que no ataca la totalidad de las consideraciones que llevaron a la autoridad responsable a emitir la resolución de la que se duele. Asimismo, no indica el hecho, la omisión
y el motivo de la infracción por parte del Comité Municipal Electoral, que lleven a determinar que aplicó una ley distinta o bien que la que se aplicó se hizo en forma incorrecta. Aunado a ello, de actuaciones se desprende que el partido político no dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 304, fracción sexta de la Ley Electoral, 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 17 de los lineamientos para el registro de candidaturas. Es cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. A nuestra consideración, magistrado, el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. Gracias, secretaria general de acuerdo, proceda a la votación. Con su autorización, presidente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la, Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. gracias. Una vez aprobado el proyecto, por favor, secretario, de lectura de los puntos resolutivos. Con su permiso, doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se confirma la resolución emitida dentro del recurso de revocación identificado con la clave CME-RR02-2021 por el Comité Municipal Electoral en Agualulco en base al considerado de la presente resolución. Segundo, cúmplase lo ordenado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en los términos del considerando sexto. Tercero, notifíquese la presente resolución en los términos establecidos en el apartado correspondiente. Es la cuenta. Gracias. Leídos los puntos resolutivos, ¿alguna consideración, magistrada, magistrado? Ninguna, presidenta. Gracias, secretario. Por favor, proceda a la engrosación. En séptimo lugar, tenemos el proyecto de acuerdo plenario en cumplimiento de sentencia identificado con la clave TSLP/RR/13/2021 y su acumulado. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducto del licenciado Gerardo Muñoz Rodríguez. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, en esta oportunidad doy cuenta del acuerdo plenario propuesto en el expediente relativo al recurso de revisión 13 y su acumulado 14 de este año, promovido por Morena en relación con la cumplimentación de sentencia. En el acuerdo plenario que se pone en su consideración se propone declarar el cumplimiento de la sentencia de fecha 30 de marzo del presente año, emitida en el referido expediente en atención a lo siguiente. En el asunto que nos ocupa, la sentencia de fondo dispuso revocar el requerimiento formulado al accionante contenido en el oficio CEPAC SE 1453 de este año, de fecha 1 de marzo, para el efecto de que, en caso de insistir con dicho requerimiento en su plena libertad de actuación, la Secretaría Ejecutiva del CEPAC ajustara su proceder a los términos indicados expresamente en el artículo 289 bis de la Ley Electoral, en la parte que concede el plazo de 72 horas para que los partidos políticos realicen las modificaciones conducentes. Y en el proyecto se razona que se aprecia de las constancias de cumplimiento que fueron remitidas por la Secretaría Ejecutiva en alcance del diverso oficio de fecha 2 de este año, que se presentó en la oficialía de partes del CEPAC a las 23:34 horas del día 3 de marzo, escrito firmado por el licenciado Luis Fernando González Macías, representante suplente del partido político Morena, por el cual compareció a realizar las modificaciones que le fueron solicitadas en el oficio CEPAC SE 1453 de 2021, relativas a la paridad de género vertical. Asimismo, que mediante acuerdo de 15 de marzo, el Pleno del CEPAC y como efecto de las modificaciones precisadas en el escrito referido en el punto anterior, resolvió tener al partido político Morena por dando cumplimiento, entre otros, al señalado requisito de paridad de género de manera vertical. Por lo que hace al acuerdo referido CEPAC de 15 de marzo, se establece en el considerando 30º que una vez que el partido político Morena dio cumplimiento al principio de paridad de género de manera horizontal y vertical, se determina tener a dicho instituto político por dando cumplimiento al señalado principio, tanto de manera horizontal y vertical, que le fue requerido en las solicitudes de registro de planillas de mayoría relativa y listas de representación proporcional para los ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí correspondientes a este proceso 2020-2021. Ahora bien, como se ha dado cuenta, la sentencia complementar tiene el objeto de restituir el derecho de acceso a la justicia contemplado en el artículo 17 de la Constitución Federal en favor del Instituto Político Recurrente mediante el cumplimiento exacto de la ley. Es que bajo esa premisa fue que en la sentencia se consideró que no resultaba dable a la responsable requerir al partido político para que realizara las modificaciones solicitadas en el oficio
CEPAC SE 1453 relativas a la paridad de género vertical en un plazo menor al de 72 horas que señala la ley, por lo que debía ajustar su proceder al plazo expresamente señalado en el 282 bis de la ley electoral, es decir, el de 72 horas. En ese hilo conductor, una vez que se advierte que se materializó por una parte del partido actor el cumplimiento de manera voluntaria al requerimiento cuestionado, así como por el hecho cierto de que la responsable lo tuvo por cumpliendo lo requerido, a juicio de que en el proyecto se propone establecer que la pretensión relativa al derecho de acceso a la justicia contemplada en el artículo 17 de la Constitución Federal ha quedado cumplida en favor del Instituto Político Recurrente y, por tanto, en sus términos, la sentencia que nos ocupa. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. A nuestra consideración, magistrado, el proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. Gracias, secretaria general. De acuerdo, proceda a la votación. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria, se doy cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, primero, se declara totalmente cumplida la sentencia dictada por este tribunal el 30 de marzo del año que corre en el recurso de revisión con clave TSLP, diagonal RR, diagonal 13, 2021 y su acumulado TSLP, diagonal RR 14, diagonal 2021, en atención a los razonamientos expuestos en el cuerpo del presente acuerdo. Segundo, archívese el presente asunto como total y legalmente concluido. Es cuanto, maestra. Gracias. Leído los puntos resolutivos, magistrados, ¿tienen alguna consideración? Ninguna. Gracias. Por favor, secretario de Estudio y Cuenta, proceda al enlace. En octavo lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP, diagonal RR, diagonal 55, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daremos cuenta por conducto de la secretaria Gabriela López Domínguez, si no tiene inconveniente. Ninguno. Adelante, secretaria, por favor. Buenas tardes, señoras magistradas, señor magistrado. Con su autorización procedo a la lectura del expediente TSP, diagonal RR, diagonal 55, diagonal 2021. En la resolución se propone el desechamiento relativo al recurso de revisión promovido por los ciudadanos Abigail Hernández Rodríguez y José Marcos Torres Sánchez, con número de expediente TSLP, diagonal RR, diagonal 55, diagonal 2021. En su calidad de candidata a presidenta municipal de la alianza partidaria conformada por dos partidos políticos representativos institucionales y consejo de la legalidad del registro de la candidatura otorgada a Erika Iracema Briones Pérez. Se afirma lo anterior atendiendo a que del estudio integral de su escrito recursal se infiere que coincide con lo reclamado en el expediente TSLP, diagonal RR, diagonal 23, diagonal 2021, promovido por los propios Abigail Hernández Rodríguez y José Marcos Torres Sánchez, en razón de que dichos autos, al realizar el estudio integral, lo de peticionado, en el sentido de que se informaron que la ciudadana Erika Iracema Briones Pérez, debido a que no había pedido licencia a su encargo de presidenta municipal de Villa de Reyes, por no haberse separado de cargo 90 días antes de la elección, como lo indica el numeral 114, fracción primera de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, en tanto y tomando en consideración hechos notorios para ese tribunal electoral, como lo es la resolución del expediente TSLP, diagonal RR, diagonal 23, diagonal 2021, promovido por los ciudadanos Abigail Hernández Rodríguez y José Marcos Torres Sánchez, en contra de la legalidad del registro de la candidatura otorgada a Erika Iracema Briones Pérez, en la cual lo peticionado ya no materia de estudio, por lo que viene la circunstancia jurídica es infundada del reclamado, por lo que al haberse resuelto en el expediente en mención, este ha quedado sin materia. Es la cuenta, señor magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, nuestra consideración del proyecto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. No, magistrada. Gracias. Presidenta, asumo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. Con la cuenta. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretaria, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, procedo a dar cuenta de los puntos resolutivos.
Primero, este tribunal electoral es competente para conocer el recurso de revisión interpuesto por Abigail Hernández Rodríguez, candidata del Partido Revolucionario Institucional para presidenta municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosí, y José Marcos Torres Sánchez, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. Segundo, los ciudadanos Abigail Hernández Rodríguez, candidata para presidenta municipal de Villa de Reyes, San Luis Potosí, y José Marcos Torres Sánchez, representante propietario del mismo partido, tienen personalidad y legitimación para interponer el presente recurso de revisión. Tercero, en base a los razonamientos expuestos a lo largo de los considerandos 3 de la presente resolución, se desecha de plano el medio de impugnación. Cuarto, notifíquese en forma personal por estados a los ciudadanos Abigail Hernández Rodríguez y José Marcos Torres Sánchez, en virtud de no haber señalado domicilio en el presente asunto, en lo concerniente al Comité Municipal Electoral de Villa de Reyes, San Luis Potosí. Notifíquese por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución por conducto del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Quinto, se hace el conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Lo anterior sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera a su favor. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Gracias. Leído los puntos resolutivos, magistrados, ¿desean hacer alguna consideración? Ninguna, Presidenta. Gracias, secretaria. Por favor, proceda a la ingreso. Secretaria General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente de desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no existe ningún asunto pendiente por desahogo. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 13 horas con 40 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego.